¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con el corazón acelerado, impresionado por un sueño tan real que parecía que estabas viviendo ese momento? Esa sensación de que no era solo un sueño común, sino algo más, algo diferente, algo profundo. Cierra los ojos por un momento y recuerda el último sueño que te marcó profundamente, que quedó grabado en tu memoria incluso después de días o semanas. Hermano mío, hermana mía, lo que voy a compartir hoy puede transformar completamente tu vida espiritual. Existe un canal divino de comunicación que muchos cristianos ignoran y por eso pierden revelaciones poderosas que Dios está tratando de enviar directamente a sus corazones. Las Escrituras nos revelan un misterio sagrado que pocos predicadores se atreven a abordar en estos días, pero que puede ser la clave para entender la voluntad de Dios para tu vida en este preciso momento. ¿Te has sentido espiritualmente desconectado? ¿Has buscado respuestas para decisiones importantes y no puedes discernir la voz de Dios? Tal vez estés pasando por una tormenta emocional ahora, buscando dirección en medio del caos, o simplemente anhelando una confirmación de que el Señor todavía está atento a tu vida. ¿Y si te dijera que, mientras duermes, en las horas más silenciosas de la noche, el Eterno puede estar susurrando secretos celestiales a tu espíritu? La Biblia nos muestra que desde los tiempos antiguos hasta hoy, Dios elige revelar misterios a través de los sueños, cuando nuestra mente consciente está en reposo y nuestro espíritu más receptivo a los mensajes divinos. Nada de esto es coincidencia. Cada símbolo, cada escena, cada emoción puede llevar un mensaje codificado del trono de Dios para tu corazón. Cuando aprendes a descifrar este lenguaje celestial, una nueva dimensión de intimidad con el Padre se abre ante ti. Imagina poder despertar cada mañana no solo descansado, sino espiritualmente alimentado, comprendiendo que el mismo Creador del universo envió una carta personal para tu vida durante la noche. Piensa en lo transformador que sería reconocer cuándo un sueño es solo un reflejo de tu día o cuándo es un sobre celestial que contiene instrucciones divinas específicamente para ti. Hoy vas a descubrir las 7 señales que revelan cuándo Dios está hablando a través de tus sueños. Esta revelación es tan poderosa que puede ser la respuesta por la que has estado orando durante meses o incluso años. Prepara tu corazón, porque la clave para desbloquear este tesoro escondido en las Escrituras puede cambiar tu caminar con Dios para siempre. Antes de continuar, quiero pedirte que hagas algo como un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos espirituales para tus revelaciones. Este simple gesto es una declaración de que estás receptivo a la voz de Dios, incluso cuando viene por caminos inesperados como los sueños. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para formar parte de esta familia que busca crecer en la palabra todos los días. Es muy sencillo. Solo da clic en el botón de suscripción justo debajo del video y activa la campanita para recibir nuestros mensajes. Debes saber que al hacerlo, no solo estás viendo un video más, sino participando activamente en la expansión del reino de Dios. Cada suscripción nos ayuda a alcanzar más almas sedientas de la verdad en un mundo de tanta confusión. Tú que ya formas parte de esta familia, muchas gracias por ser un instrumento en las manos del Señor, llevando estos mensajes a quienes tanto necesitan escucharlos. Ahora, prepárate para un viaje fascinante por los misterios de los sueños divinos. La última señal que voy a compartir es tan poderosa que puede cambiar completamente tu vida espiritual, pero solo será revelada para aquellos que permanezcan hasta el final de este mensaje. Primera señal: el lenguaje divino en el silencio de la noche, Samuel y el llamado nocturno. En una época en que la voz de Dios parecía distante, un joven dormía cerca del arca de la alianza. Su nombre era Samuel.
La Escritura nos dice en 1990 Samuel 3:1 que la palabra del Señor era escasa en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces no has sentido que vivimos en una época similar, donde el ruido del mundo ahoga la voz de Dios y las revelaciones parecen escasas? Samuel no era nadie especial a los ojos del mundo, solo un joven sirviendo en el templo bajo la tutela de Elí. Pero aquella noche, algo extraordinario sucedió. Mientras el muchacho dormía, una voz llamó su nombre. Imagina la escena: el silencio del templo, las lámparas casi apagándose, y de repente una voz en medio de la oscuridad. Ponte en el lugar de Samuel por un momento. ¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche por un sueño tan vívido que parecía que alguien estaba realmente hablando contigo? Esa sensación de que no fue solo un sueño, sino una presencia real. Samuel tuvo esa experiencia, pero no reconoció inmediatamente que era Dios. 3 veces corrió hacia Elí pensando que el sacerdote lo llamaba. Es interesante notar que aún sirviendo en el templo, Samuel todavía no conocía al Señor, y la palabra del Señor aún no le había sido revelada. 1 Samuel 3:7. Esto nos muestra algo profundo. Podemos estar en ambientes religiosos, asistir a la iglesia regularmente, y aún así no reconocer cuando Dios nos está hablando a través de los sueños. Mi amado hermano, mi querida hermana, ¿cuántas veces Dios puede haberte hablado en tus sueños, pero como Samuel, atribuiste esa voz a otra cosa? ¿Cuántos mensajes divinos pueden haber sido descartados como meros sueños sin significado? La primera señal de que Dios está hablando a través de tus sueños es la claridad inusual. A diferencia de los sueños comunes, que a menudo son confusos y fragmentados, los sueños divinos llevan una nitidez extraordinaria. Quedan grabados en tu mente con detalles vívidos, incluso después de despertar, como la voz que llamó a Samuel, clara, dirigida y persistente. Esta claridad no es accidental. Proverbios 20:27 nos dice que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que escudriña lo más profundo de su ser. Durante el sueño, cuando las distracciones del mundo se silencian, esta lámpara espiritual se vuelve más sensible a las comunicaciones divinas. Es como una antena que, finalmente libre de interferencias, capta señales que antes eran imposibles de percibir. Piensa en tu propia vida. ¿Has tenido alguna vez un sueño tan lúcido que, al despertar, sentiste como si realmente hubieras vivido esa experiencia? Un sueño en el que cada detalle, cada palabra, cada sensación permaneció clara en tu mente por días o incluso semanas. Esto puede ser el primer indicio de que el Señor está tratando de comunicarse contigo. Pero nota algo crucial en la historia de Samuel. Necesitó orientación para reconocer la voz de Dios. Fue Elí, con su experiencia espiritual, quien finalmente percibió lo que estaba sucediendo e instruyó al joven: ve a acostarte y, si oyes que te llaman otra vez, dirás: habla, Señor, porque tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. De la misma manera, no siempre reconoceremos inmediatamente un sueño divino. Necesitamos discernimiento espiritual, que viene a través de la familiaridad con la palabra de Dios y de la comunión con cristianos más maduros. Como Pablo nos recuerda en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. ¿Has prestado atención a tus sueños? ¿Has registrado aquellos que parecen diferentes, que llevan una claridad más allá de lo normal? Si no, quizás sea hora de comenzar. Mantén un diario junto a tu cama. Al despertar de un sueño particularmente vívido, anota inmediatamente los detalles antes de que se pierdan.
Este simple acto puede ser el inicio de un camino de revelaciones profundas. Ahora consideremos otro aspecto importante de la historia de Samuel. El mensaje que Dios tenía para él no era solo para su beneficio personal. Era un mensaje profético que afectaría a toda la nación de Israel. Esto nos lleva a una verdad fundamental. Cuando Dios habla a través de sueños, frecuentemente no es solo para nuestro consuelo personal, sino para un propósito mayor dentro de su plan. Los sueños divinos raramente son sobre trivialidades. Generalmente involucran orientación para decisiones importantes, advertencias sobre peligros, revelaciones sobre propósitos de vida o perspectivas profundas sobre la naturaleza de Dios. Como sucedió con Samuel, el mensaje puede incluso ser desafiante o difícil de escuchar, pero siempre lleva el propósito de Dios. Piensa en los sueños que has tenido recientemente. ¿Hay alguno que parecía llevar un peso especial? Una sensación de que no era solo un producto de tu subconsciente, sino un mensaje con propósito. Tal vez un sueño que tocó áreas profundas de tu vida o que parecía ofrecer dirección para una situación que estás enfrentando. Como Samuel, podemos necesitar tiempo para aprender a discernir la voz de Dios en nuestros sueños. La Escritura nos dice que después de esto, Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de todas sus palabras. 1 Samuel 3:19. Este versículo nos muestra que reconocer la voz de Dios es un proceso de crecimiento espiritual. La historia de Samuel nos enseña además que Dios frecuentemente escoge momentos de quietud para hablarnos. En el silencio de la noche, cuando el templo estaba tranquilo y el joven Samuel reposaba, fue cuando la voz divina se hizo oír. En nuestro mundo ruidoso y agitado, el tiempo de sueño puede ser el único momento en que estamos verdaderamente lo suficientemente quietos para escuchar. Job 33, 14, 16 confirma esta verdad. Sin embargo, de una u otra manera habla Dios, pero nadie presta atención. En sueño o en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando duermen en su lecho, entonces les abre los oídos y sella su instrucción. Nota la belleza de este texto. Dios aprovecha el momento en que estamos más vulnerables, más abiertos, para sellar sus instrucciones en nuestro espíritu. Pon tu mano sobre tu corazón en este momento y pregúntate, ¿he estado atento a las formas en que Dios puede estar tratando de hablarme? Si has ignorado tus sueños, considerándolos solo como resultado de una mala digestión o estrés del día anterior, tal vez estés perdiendo mensajes preciosos del cielo. Así como Samuel necesitó aprender a reconocer y responder a la voz de Dios, nosotros también necesitamos desarrollar esa sensibilidad espiritual. El joven pasó de una posición de no conocer al Señor a convertirse en uno de los más grandes profetas de Israel, todo comenzando con un llamado divino durante su sueño. Tu camino de intimidad con Dios puede comenzar de la misma forma, con un sueño aparentemente común que lleva un mensaje extraordinario. El Señor continúa hablando hoy, especialmente en los momentos en que estamos más receptivos, libres de las distracciones y del ruido del mundo. Recuerda las poderosas palabras de Joel 2:28. Y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Esta promesa no fue solo para los tiempos antiguos, sigue viva hoy para todos aquellos que están abiertos a recibir. Segunda señal, el sueño repetitivo, José y las señales divinas de dirección. Cuando el joven José compartió sus sueños con sus hermanos, no imaginaba el impacto que aquellas visiones nocturnas tendrían en toda su vida. La Biblia nos
Cuenta en Génesis 37 que José tuvo no solo uno, sino dos sueños similares, uno sobre gavillas de trigo inclinándose ante la suya, y otro sobre el sol, la luna y 11 estrellas rindiéndole reverencia. ¿Qué hace tan significativa esta historia para nuestra conversación sobre sueños divinos? José experimentó la segunda señal que revela cuando Dios está hablando a través de los sueños, la repetición temática. Cuando un tema, símbolo o mensaje aparece repetidamente en diferentes sueños, esto generalmente indica una comunicación divina que exige nuestra atención. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Haz clic en el botón de me gusta debajo de este video ahora mismo. Este simple gesto tiene un poder enorme. Al hacerlo, estás animando a YouTube a mostrar este mensaje a otras personas que necesitan desesperadamente escuchar sobre las señales de los sueños divinos. Tu clic ayuda a difundir la palabra de Dios a aquellos que tal vez nunca hayan entendido que Dios puede estar hablándoles durante el sueño. Felicidades por tomar esa acción. Estás siendo un verdadero misionero digital, llevando esta revelación a personas que ni siquiera conoces. Siéntete orgulloso, pues este pequeño gesto puede transformar la vida espiritual de alguien hoy mismo. ¿Sabías que así como José recibió revelaciones repetidas para confirmar el mensaje de Dios, tu like y tu suscripción al canal también son señales repetidas que confirman para otros la importancia de este mensaje? Muchas personas usan estos videos como su principal apoyo espiritual, especialmente aquellas que viven en lugares donde no hay una iglesia cercana. Tu gesto de apoyo es como aquel sueño repetido, refuerza el propósito divino y ayuda a otros a percibir la importancia del mensaje. Ahora, volviendo a nuestro tema, ¿has notado algún patrón en tus sueños? Tal vez has soñado varias veces con un lugar específico, o con una misma persona, o incluso con una situación similar en diferentes contextos. Esta repetición no es coincidencia. Puede ser Dios enfatizando un mensaje que Él quiere que captes. Así como un maestro repite un concepto importante que los alumnos necesitan memorizar, el Señor frecuentemente reitera mensajes cruciales en nuestros sueños. En el caso de José, la repetición del tema de autoridad y liderazgo era el anuncio del plan divino para su vida, un plan que lo llevaría de la condición de esclavo y prisionero a la posición de gobernador de Egipto. Lamentablemente, la reacción de los hermanos de José ilustra cómo muchos de nosotros respondemos a los sueños divinos, con incredulidad, rechazo o incluso enojo. Génesis 37:8 nos dice: entonces le dijeron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Nos dominarás realmente? Por eso lo odiaban aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Mi querido hermano, mi preciosa hermana, cuando Dios envía mensajes a través de sueños, no siempre serán fácilmente aceptados por quienes te rodean. A veces, como José, puedes enfrentar oposición o burlas al compartir una revelación divina recibida durante el sueño. No permitas que esto te desanime o te haga dudar del origen celestial del mensaje. Es fascinante observar cómo los sueños de José lo precedieron a lo largo de su camino. Años después, cuando estaba en Egipto, su habilidad de interpretar sueños, primero los del copero y del panadero en la prisión, y posteriormente los del propio faraón, abrieron puertas que parecían permanentemente cerradas para él. Esta es otra característica de los sueños divinos. A menudo preparan el camino para el propósito de Dios en tu vida mucho antes de que ese propósito se manifieste completamente. ¿Has tenido alguna vez un sueño que parecía no tener sentido en ese momento, pero años después, en una situación totalmente diferente, ese mismo sueño súbita e inexplicablemente cobró sentido? Es como si Dios
plantara semillas en tu espíritu a través de los sueños, semillas que germinarían solo en el tiempo correcto. En Eclesiastés 3:1, Salomón nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Los sueños divinos frecuentemente operan en esa dimensión del tiempo divino, revelando partes del rompecabezas que solo serán completamente entendidas cuando todas las piezas estén en sus lugares correspondientes. Pon la mano en tu corazón en este momento y reflexiona. ¿Hay algún tema recurrente en tus sueños recientes? ¿Algún símbolo, persona o mensaje que ha aparecido repetidamente como un eco persistente en tu alma? Si es así, puede ser que, como José, estés recibiendo señales divinas que apuntan hacia una dirección específica en tu vida. Pero hay otro aspecto igualmente importante en la historia de José que no podemos ignorar: la humildad necesaria para recibir e interpretar correctamente los sueños divinos. Cuando el faraón llamó a José para interpretar sus sueños, el primer impulso de José fue desviar la gloria de sí mismo. En Génesis 41:16 declaró: «No está en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable». Esta humildad es esencial para discernir correctamente los sueños divinos. Muchas veces, nuestro propio ego y deseos pueden contaminar nuestra interpretación, llevándonos a ver lo que queremos ver en vez de lo que Dios está realmente comunicando. Es necesario asumir la postura de José, reconocer que la capacidad de interpretar sueños es un don divino, no una habilidad que poseemos por mérito propio. La historia de José también nos enseña que los sueños divinos generalmente contienen elementos simbólicos que requieren interpretación. Las gavillas de trigo y los cuerpos celestes representaban a su familia, las 7 vacas gordas y flacas y las 7 espigas llenas y marchitas simbolizaban años de abundancia seguidos por años de escasez. Estos símbolos no eran evidentes a primera vista. Necesitaban ser descifrados con sabiduría espiritual. De la misma manera, tus sueños pueden contener símbolos que no tienen sentido inmediato. Colores, objetos, números, personas, todos pueden representar conceptos o situaciones que van más allá de su significado literal. Nuevamente, la humildad es crucial. Necesitamos pedir a Dios la misma sabiduría interpretativa que Él concedió a José. Un detalle interesante en los sueños de José es que no solo predijeron eventos futuros, sino que también lo prepararon emocionalmente para su destino. Imagina si José no hubiera recibido aquellos vislumbres de su futura posición de liderazgo, ¿cómo habría mantenido la esperanza durante los años de esclavitud y prisión? Los sueños fueron anclas para su alma en medio de las tormentas de la vida. Tus sueños repetitivos pueden estar sirviendo el mismo propósito, fortaleciéndote para los desafíos que vendrán y fijando en tu espíritu una visión de lo que Dios planea realizar a través de tu vida. Como Pablo nos recuerda en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En medida que prestas atención a los temas recurrentes en tus sueños, mantente atento también a las circunstancias que los acompañan. José tuvo su segundo sueño poco después del primero, como una señal de confirmación. Dios frecuentemente usa esta metodología. Una verdad espiritual importante generalmente se establece por 2 o 3 testigos, incluso en el reino de los sueños. Piensa en Job 33, 14, 15. Sin embargo, de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no lo percibe. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Este versículo nos recuerda que aunque Dios habla repetidamente a través de sueños, muchas veces no percibimos el patrón por no estar atentos. Comienza a cultivar esta atención espiritual. Al percibir temas repetitivos en tus sueños, anótalos.
Busca discernimiento a través de la oración y la comunión con otros cristianos maduros. Y, sobre todo, compara el contenido de los sueños con la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo nunca contradirá las Escrituras. Finalmente, recuerda que así como José, tú fuiste creado con un propósito divino único. Los sueños recurrentes que Dios envía pueden ser mapas espirituales guiándote hacia ese propósito. Al ser fiel en pequeñas revelaciones, como José lo fue al interpretar los sueños del copero y del panadero, serás preparado para responsabilidades mayores, como interpretar los sueños que impactarán naciones enteras. Tercera señal: paz sobrenatural, Salomón y la sabiduría en los sueños. Antes de continuar nuestro recorrido por las señales divinas, quiero hacerte una invitación especial a ti que estás siguiendo esta revelación. Si este mensaje sobre sueños divinos está tocando tu corazón, haz clic ahora en el botón de me gusta justo debajo del video. Este simple gesto tiene un poder enorme. Al hacerlo, estás animando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan desesperadamente entender lo que Dios está tratando de decirles a través de los sueños. Piensa en esto. Tu clic puede ser el instrumento que Dios usará para que alguien en busca de dirección divina encuentre esta revelación. Con este pequeño gesto, estás difundiendo la palabra de Dios y convirtiéndote en parte de esta misión espiritual. Felicidades por tomar esa actitud. Estás siendo un verdadero colaborador en el reino de Dios. Siéntete orgulloso por ese acto de fe que abrirá puertas para que muchos otros reciban esta revelación que puede transformar vidas. Es increíble cómo todo está conectado. Así, como Dios usa los sueños para hablar directamente a tu espíritu mientras duermes, Él te usa a ti, ahora despierto, para que otros también puedan despertar a esta verdad espiritual. Muchas personas usan estos mensajes como su principal apoyo espiritual, especialmente aquellos que viven en lugares donde no hay una iglesia cercana. Tu like y tu suscripción al canal son como los sueños divinos que estudiamos. Parecen simples en la superficie, pero llevan un propósito eterno mucho mayor. Ahora continuemos nuestro recorrido por las señales divinas en los sueños. Hay una historia fascinante en las Escrituras que pocos relacionan con el tema de los sueños divinos. Encontramos en 1 Reyes 3 el relato de cómo el joven rey Salomón recibió su extraordinaria sabiduría. El versículo 5 nos dice: en Gabaón el Señor se le apareció a Salomón en sueños, de noche, y le dijo Dios: pídeme lo que quieras que yo te dé. Este pasaje revela la tercera señal de que Dios está hablando a través de tus sueños. La paz sobrenatural que permanece incluso después de despertar. Cuando Salomón despertó, no estaba confundido ni perturbado. Por el contrario, estaba tan seguro de la autenticidad de aquel encuentro nocturno que inmediatamente ofreció sacrificios y preparó un banquete para todos sus sirvientes. ¿Has tenido alguna vez un sueño que, en lugar de dejarte ansioso al despertar, llenó tu corazón con una inexplicable sensación de paz? Un sueño después del cual te sentiste extrañamente tranquilo y seguro, aunque el contenido del sueño haya sido desafiante. Esta paz que trasciende el entendimiento es una marca registrada de los sueños enviados por Dios. El apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 4:7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta misma paz frecuentemente acompaña los sueños divinos como un sello celestial, confirmando su origen. Es importante notar que Salomón no buscó activamente tener este sueño. Simplemente se fue a dormir después de un día de adoración, y Dios eligió aquel momento para visitarlo. De la misma manera, los sueños divinos raramente son algo que podemos forzar o manipular.
Son regalos graciosos que Dios concede según su soberana voluntad. Sin embargo, podemos preparar nuestro corazón para recibirlos, así como Salomón había demostrado su compromiso con Dios a través de la adoración antes de dormir. El estado espiritual en que nos vamos a la cama puede influir en nuestra receptividad a las comunicaciones divinas durante el sueño. Como David nos enseña en el Salmo 63:6, «Cuando me acuerdo de ti en mi lecho y medito en ti durante las vigilias de la noche». En el caso de Salomón, el sueño no solo trajo un mensaje, sino también una oportunidad. Dios abrió un diálogo, invitándolo a pedir lo que quisiera. La respuesta de Salomón, pidiendo un corazón entendido para juzgar al pueblo, agradó tanto al Señor que le concedió no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Esto nos enseña algo profundo sobre los sueños divinos. Frecuentemente contienen invitaciones a un nivel más profundo de asociación con Dios. Cuando el Señor habla a través de sueños, no está solo transmitiendo información, sino invitándonos a una conversación, una relación más íntima, una colaboración en el cumplimiento de sus propósitos. Reflexiona por un momento. ¿Has prestado atención a las invitaciones divinas que pueden estar incluidas en tus sueños? ¿Has respondido con la misma sabiduría y humildad que Salomón demostró? Algo notable en el sueño de Salomón es que los beneficios no fueron solo para él, sino para todo el pueblo de Israel. Su sabiduría sobrenatural benefició a incontables personas durante su reinado y continúa bendiciéndonos hoy a través de los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares. De la misma manera, cuando Dios nos habla a través de sueños, frecuentemente no es solo para nuestra edificación personal, sino para impactar positivamente a aquellos que nos rodean. Piensa en los sueños significativos que has tenido recientemente. ¿Sentiste esa paz inexplicable después de despertar? ¿Parecían contener una invitación a algo mayor? Si es así, permíteme animarte a no descartar esos preciosos momentos como meras curiosidades, sino a tratarlos como potenciales encuentros sagrados, dignos de reflexión, oración y, cuando sea apropiado, acción. La historia de Salomón nos recuerda que Dios frecuentemente usa los sueños para revelar su favor y sus dones en nuestra vida. El propio nombre Salomón deriva de la palabra hebrea shalom, que significa paz. No es coincidencia que un hombre cuyo nombre significa paz haya recibido uno de los más significativos sueños divinos registrados en las Escrituras. Un sueño marcado precisamente por esa paz sobrenatural que estamos discutiendo. Cuarta señal: emociones intensas. Pedro y el sueño que cambió la historia. ¿Alguna vez has sentido tu corazón acelerarse al despertar de un sueño? Esa sensación abrumadora que parece permanecer incluso después de abrir los ojos. Es exactamente sobre esto que vamos a hablar ahora. Imagina la escena. Pedro, un judío devoto, está en la azotea de una casa en Jope, esperando que la comida sea preparada. Cansado y con hambre, se queda dormido y tiene una visión extraordinaria. Hechos 10, 11, 16. Nos relata que Pedro vio el cielo abierto y descendiendo a la tierra algo semejante a una gran sábana, que contenía todo tipo de animales considerados impuros por la ley judía. Una voz le instruyó: «Levántate, Pedro, mata y come». 3 veces se repitió esta escena y 3 veces Pedro rehusó: «De ninguna manera, Señor, jamás he comido cosa alguna impura o inmunda». Y cada vez la voz respondió: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro». Este pasaje revela la cuarta señal de que Dios está hablando a través de tus sueños: las emociones intensas que permanecen después de despertar. Cuando Pedro despertó, estaba profundamente perturbado. El texto bíblico dice que él estaba perplejo.
pensando en el significado de la visión. Esta perturbación emocional no era solo confusión mental, era un indicador divino, una señal de que algo extraordinario estaba sucediendo. Puedo imaginar a Pedro sentado allí, con el corazón acelerado, tratando de procesar lo que aquello significaba, y mientras reflexionaba, llamaron a la puerta. Eran los enviados de Cornelio, un centurión romano, un gentil, que había sido instruido por un ángel para llamar a Pedro. El tiempo perfecto de estos eventos no fue coincidencia, fue orquestación divina. Si tocases el radar emocional de Pedro en aquel momento, verías la aguja en rojo. Estas emociones intensas eran parte crucial del mensaje. Dios no estaba solo comunicando información, estaba también preparando el corazón de Pedro para una revelación revolucionaria. El Evangelio no era solo para los judíos, sino para todas las naciones. Ahora, haz una pausa por un segundo. Quiero que recuerdes el sueño más emocionalmente intenso que hayas tenido. Aquel que al despertar todavía sentías el peso de las emociones. Tal vez haya sido miedo, alegría extrema, una sensación de urgencia o paz inexplicable. Esos sentimientos pueden ser claves para entender el mensaje divino. La mayoría de los sueños comunes se disipan emocionalmente en cuanto despertamos. Pero los sueños divinos tienen esa cualidad única. Dejan una marca emocional profunda que puede durar horas, días o incluso semanas. Es como si Dios no hablara solo a nuestra mente, sino que grabara el mensaje en nuestro corazón. Para Pedro, ese sueño no fue solo una curiosidad espiritual, fue el catalizador de una de las mayores revoluciones en la historia de la iglesia primitiva. Poco después de esa visión, entró en la casa de un gentil, algo impensable para un judío observante. Predicó el Evangelio y fue testigo de cómo el Espíritu Santo descendía sobre no judíos por primera vez. Observa cómo Dios usó las emociones de Pedro para prepararlo para romper paradigmas religiosos profundamente arraigados. De la misma manera, las emociones intensas en tus sueños pueden estar preparándote para cambios significativos en tu caminar espiritual. Un elemento fascinante en esta historia es que Pedro inicialmente se resistió al mensaje. De ninguna manera, Señor. Incluso en un sueño divino, su primera reacción se basó en sus convicciones religiosas preconcebidas. Esto nos enseña algo valioso. A veces, los sueños divinos desafían nuestras zonas de confort espiritual. Pueden contradecir lo que siempre hemos creído que es correcto e invitarnos a una comprensión más amplia del corazón de Dios. ¿Has tenido alguna vez un sueño que desafió tus convicciones? ¿Que pareció ir contra lo que siempre has creído, que es la voluntad de Dios? Antes de descartarlo como solo un producto de tu subconsciente, haz como Pedro. Permítete quedarte perplejo, contemplando su significado más profundo. Levanta los ojos hacia el cielo por un momento y considera esto. ¿Cuántas revelaciones divinas puedes haber perdido por no prestar atención a tus emociones después de un sueño? ¿Cuántos mensajes celestiales fueron descartados porque no parecían encajar en tu teología actual? Lo que hace aún más poderoso el sueño de Pedro es su aplicación práctica inmediata. No solo recibió una revelación teológica abstracta, fue llamado a actuar inmediatamente conforme a esa nueva comprensión. Mientras todavía estaba confundido sobre la visión, los hombres enviados por Cornelio llegaron a la puerta. Dios no le dio a Pedro tiempo para racionalizar o diluir el mensaje. La oportunidad de aplicarlo estaba literalmente llamando a su puerta. De la misma manera, cuando Dios habla a través de sueños emocionalmente intensos, frecuentemente la oportunidad de aplicar ese mensaje surge rápidamente. Es como si el cielo estuviera diciendo, presta atención, esto no es solo para tu conocimiento, es para que actúes. Otro aspecto notable es que Pedro necesitó la confirmación de la comunidad para entender plenamente su sueño.
Cuando llegó a la casa de Cornelio y vio al Espíritu Santo descender sobre los gentiles, declaró: «Ahora comprendo verdaderamente que Dios no hace acepción de personas». Hechos 10:34. A veces, el significado completo de un sueño divino solo se vuelve claro cuando se comparte y se discierne en comunidad. No guardes para ti tus sueños emocionalmente intensos. Busca hermanos y hermanas maduros en la fe para ayudarte a discernirlos. Como dice en Proverbios 11:14, en la multitud de consejeros hay seguridad. Mira a tu alrededor ahora. ¿Y si Dios estuviera usando tus sueños emocionalmente intensos para revolucionar no solo tu vida, sino impactar a toda una comunidad? ¿Y si, como Pedro, estuvieras en el umbral de una revelación que podría abrir las puertas del reino para personas que nunca imaginaste alcanzar? La próxima vez que despiertes con el corazón acelerado después de un sueño vívido, no ignores esa señal. Puede ser que el Señor de los cielos y la tierra esté susurrando secretos celestiales a tu espíritu, preparándote para un propósito mucho mayor del que jamás imaginaste. Quinta señal: confirmación externa. José del Nuevo Testamento y la orientación divina. Imagina despertar de un sueño tan impactante que cambia completamente tus planes de vida. Fue exactamente esto lo que le sucedió a José, el carpintero, de Nazaret. La Biblia nos revela en Mateo 1:20-21. Mientras pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este pasaje nos presenta la quinta señal de que Dios está hablando a través de tus sueños, la confirmación externa que valida el mensaje recibido. En el caso de José, el sueño vino precisamente en el momento en que estaba atormentado por una decisión imposible sobre su futuro con María. El sueño no solo respondió a sus dudas internas, sino que también trajo confirmación externa a través de eventos que se desarrollaron exactamente como el ángel había anunciado. ¿Has tenido alguna vez un sueño que parecía ofrecer dirección para una situación específica, y poco después, eventos en la vida real parecieron confirmar aquel mensaje? Esta sincronización entre el contenido del sueño y las circunstancias externas es un poderoso indicador de comunicación divina. Es impresionante cómo Dios continuó orientando a José a través de sueños en momentos cruciales. En Mateo 2:13, otro sueño le advirtió que huyera con María y Jesús a Egipto, salvando al niño de la persecución de Herodes. Más tarde, en Mateo 2:19-20, un tercer sueño le instruyó sobre el momento seguro para regresar. Después de 1900, muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: «Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel». Observa el patrón aquí. Cada sueño de José fue seguido por eventos externos que confirmaron su origen divino. La profecía sobre Jesús se cumplió cuando María dio a luz. La amenaza de Herodes se materializó con la matanza de los inocentes. La muerte de Herodes realmente ocurrió, haciendo seguro el regreso. Esta es la esencia de la confirmación externa, cuando la realidad posterior al sueño refuerza su autenticidad. Dios no juega con nuestras emociones ni nos deja en duda cuando comunica algo importante. Cuando Él envía un mensaje a través de un sueño, frecuentemente proporciona confirmaciones tangibles para que podamos avanzar con confianza en la dirección indicada. Abre tus ojos espirituales por un momento. ¿Cuántas veces puedes haber recibido una dirección clara en un sueño, pero dudaste por no reconocer las confirmaciones externas que Dios ya estaba proporcionando? Como José,
Necesitamos estar atentos no solo al contenido del sueño en sí, sino también a las coincidencias que lo siguen. Un aspecto fascinante de los sueños divinos, con confirmación externa, es que frecuentemente llegan en momentos de encrucijada. José estaba a punto de tomar una decisión irreversible sobre su relación con María. Más tarde, la vida del niño Jesús estaba en riesgo inminente. En ambos casos, el momento de los sueños fue perfecto, ni demasiado temprano para ser olvidado, ni demasiado tarde para ser útil. De manera similar, tus sueños divinos pueden llegar precisamente cuando enfrentas decisiones importantes o peligros que ni siquiera percibes. Como está escrito en Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. José no era sacerdote, escriba ni profeta, era un simple carpintero. Sin embargo, Dios le confió algunos de los sueños más importantes de la historia de la redención. Esto nos enseña que el Señor no limita su comunicación onírica a los líderes espirituales prominentes. Él puede elegir a cualquier persona, independientemente de su posición o estatus, para recibir mensajes a través de sueños. Reflexiona por un instante. ¿Has descartado sueños significativos simplemente porque no te consideras lo suficientemente espiritual para recibir comunicación divina? Recuerda a José, un hombre común, trabajador, que se convirtió en guardián terrenal del Hijo de Dios, guiado en cada paso crítico por sueños divinamente enviados. Otro detalle importante en la historia de José es que sus sueños exigían obediencia inmediata. No debatió, no cuestionó, no postergó. Mateo 1:24 nos dice, y José, al despertar del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Esta es frecuentemente la prueba final de la autenticidad de un sueño divino. No solo trae confirmación externa, sino que también despierta en nosotros un deseo urgente de obediencia. ¿Has experimentado esa compulsión interior para actuar después de un sueño significativo? Esa certeza inquebrantable de que necesitas dar un paso específico de fe. Es como si el sueño abriera una ventana de oportunidad divina que exige respuesta rápida. Los sueños de José también demuestran cómo Dios honra la integridad de carácter. Incluso antes de recibir cualquier sueño, la Escritura describe a José como justo. Mateo 1:19. Era un hombre que vivía según los principios divinos, incluso en las situaciones más difíciles. Su integridad preparó el terreno para recibir y responder adecuadamente a la comunicación divina a través de sueños. Para cultivar una mayor receptividad a los sueños divinos con confirmación externa, considera desarrollar no solo tu vida de oración, sino también tu integridad diaria. Como Jesús enseñó en Mateo 25:21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La fidelidad en las pequeñas cosas te prepara para recibir revelaciones mayores. Es notable que prácticamente toda la fase inicial de la vida de Jesús haya sido navegada a través de sueños dados a José, desde la concepción hasta la huida a Egipto, desde la protección contra Herodes hasta el regreso a Nazaret. Cada movimiento estratégico fue dirigido por sueños que recibieron confirmación externa. Esto nos muestra el valor que Dios atribuye a este medio de comunicación. Extiende tus manos hacia el cielo en este momento y reconoce que el mismo Dios que orientó a José a través de sueños continúa hablando hoy, no porque seamos dignos, sino porque Él es fiel. El Dios que orquestó la salvación del mundo a través de sueños dados a un carpintero, ciertamente puede usar sueños para guiarte en tu jornada de fe. Si has estado recibiendo sueños que parecen venir con confirmación externa, anótalos. Compáralos con la palabra de Dios.
Busca consejo espiritual y estate listo para actuar con la misma prontitud que caracterizó la respuesta de José, pues, como él descubrió, los sueños divinos no son meras curiosidades espirituales. Son instrumentos de orientación precisos en un mundo lleno de peligrosas encrucijadas. Sexta señal, dirección específica. Ananías y la misión divina para Saulo. Antes de sumergirnos en la sexta señal de los sueños divinos, quiero pedirte algo simple. Comenta abajo, Dios habla mientras duermo, junto con el emoji que mejor representa cómo te sientes cuando recibes un mensaje celestial durante la noche. Este pequeño gesto tiene un poder enorme. Al hacerlo, no solo fortaleces nuestra comunidad de fe, sino que también declaras públicamente que estás atento a la voz de Dios en los sueños. Tu comentario puede ser el instrumento que Dios usará para despertar a alguien que nunca consideró que el Creador podría estar hablando a través de los sueños. Formemos una cadena de testimonios que alcanzará muchos corazones. Ahora, exploremos uno de los más impresionantes ejemplos de dirección divina a través de sueños en el Nuevo Testamento. En Hechos 9, encontramos la historia de Ananías, un discípulo de Damasco que recibió una instrucción sorprendente en una visión. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hechos 9, 11, 12. Este relato revela la sexta señal de que Dios está hablando a través de tus sueños. La dirección específica con detalles precisos que serían imposibles de conocer naturalmente. Observa la especificidad en la dirección que Ananías recibió. El nombre de la calle, derecha, el nombre del propietario de la casa, Judas, el nombre y origen del hombre que debería encontrar, Saulo de Tarso, e incluso lo que Saulo había visto en su propio sueño, Ananías imponiéndole las manos. Esta precisión microscópica es una característica destacada de los sueños divinos. No son instrucciones vagas o ambiguas, sino lo suficientemente detalladas para eliminar prácticamente cualquier duda sobre su origen sobrenatural. ¿Has tenido alguna vez un sueño que incluía información específica que no podrías saber naturalmente? Tal vez detalles sobre una persona que nunca conociste, un lugar que nunca visitaste o una situación que se concretó exactamente como vista en el sueño. Cuando esto ocurre es un fuerte indicador de comunicación divina. La reacción inicial de Ananías es profundamente humana y relacional. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Hechos 9:13. Expresó genuino temor ante la instrucción de encontrar al notorio perseguidor de cristianos. Este aspecto de la historia nos enseña algo valioso. Los sueños divinos no siempre nos dirigen a situaciones cómodas. A veces, como Ananías, somos guiados precisamente hacia circunstancias o personas que naturalmente evitaríamos. Piensa por un momento. ¿Has descartado alguna vez un sueño con dirección específica simplemente porque apuntaba a algo desafiante o fuera de tu zona de confort? La respuesta de Dios a Ananías es reveladora. Ve, porque instrumento escogido me es este. Hechos 9:15. El Señor tenía un plan mayor que trascendía los miedos legítimos de Ananías. Lo que hace esta historia aún más extraordinaria es que Dios estaba coordinando múltiples visiones simultáneamente. Mientras Ananías recibía instrucciones específicas para encontrar a Saulo, el propio Saulo había visto en una visión a Ananías entrando e imponiéndole las manos para que recuperara la vista. Dos personas diferentes, teniendo sueños complementarios que se confirmarían mutuamente cuando se encontraran.
Esta sincronización celestial nos muestra que Dios frecuentemente está orquestando una sinfonía de revelaciones en vez de notas aisladas. Tu sueño con dirección específica puede ser solo una parte de un plan divino mucho más amplio, conectándose con revelaciones dadas a otros. El desenlace de la historia es poderoso. Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Hechos 9:17. La obediencia de Ananías a la dirección específica recibida en su visión resultó en la recuperación de la vista de Saulo y en su llenura con el Espíritu Santo. Eventos cruciales que contribuyeron a transformar al perseguidor en apóstol. Imagina si Ananías hubiera ignorado aquella dirección específica por miedo o incredulidad. La historia del cristianismo podría haber tomado un rumbo completamente diferente. Esto nos recuerda el peso de responsabilidad que acompaña a los sueños divinos con dirección específica. No son meros consejos opcionales, sino instrucciones sagradas que pueden tener consecuencias eternas. ¿Cuán dispuesto estás a obedecer cuando Dios proporciona dirección específica a través de un sueño? Anota esta poderosa verdad. Los mayores milagros frecuentemente aguardan del otro lado de nuestra obediencia a las direcciones específicas que Dios nos da durante la noche. Un aspecto intrigante en la experiencia de Ananías es que su visión vino mientras estaba despierto, lo que nos recuerda que Dios puede usar tanto los sueños nocturnos como las visiones durante el día para comunicar direcciones específicas. La cuestión no es el estado de conciencia, sino la claridad y especificidad del mensaje. Cuando recibes un sueño con direcciones específicas, ¿cómo puedes discernir si es realmente de Dios? La historia de Ananías ofrece algunas pistas valiosas. Primero, la dirección, aunque desafiante, estaba alineada con la naturaleza y el propósito de Dios. Él es un Dios de redención que transforma perseguidores en proclamadores. Segundo, la dirección fue confirmada por circunstancias externas. Cuando Ananías llegó, encontró a Saulo exactamente como se describió en la visión. Tercero, el resultado de la obediencia a la dirección glorificó a Dios y expandió su reino, no los intereses personales de Ananías. Aplica estos mismos criterios a los sueños con direcciones específicas que recibes. ¿Están alineados con el carácter de Dios revelado en las Escrituras? ¿Son confirmados por circunstancias externas? Tu obediencia a ellos glorificaría a Dios y expandiría su reino. Eleva tu voz en gratitud en este momento por la manera en que Dios todavía habla con direcciones específicas a través de sueños y visiones. Si Él pudo usar este medio para transformar al mayor perseguidor de la iglesia primitiva en el apóstol más influyente de la historia cristiana, imagina lo que Él puede hacer a través de tu obediencia a las direcciones específicas que recibes en los sueños. Recuerda compartir en los comentarios cómo Dios ya te ha guiado a través de un sueño. Al hacerlo, no solo testificas del poder de Dios en tu vida, sino que también animas a otros a estar atentos a las direcciones específicas que el Señor puede estar enviando a través de los sueños. Como está escrito en Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Séptima señal, transformación interna, Jacob y el encuentro con Dios. La séptima y última señal de que Dios está hablando a través de tus sueños es quizás la más poderosa de todas, la transformación interna que permanece mucho después de que el sueño termina. Ninguna historia bíblica ilustra este principio de forma más vívida que el encuentro nocturno de Jacob con Dios en Betel. En Génesis 28 encontramos a Jacob huyendo de la ira de su hermano Esaú.
después de haber engañado a su padre y robado la bendición del primogénito. Con miedo y solo, se acuesta a dormir usando una piedra como almohada. El versículo 12 nos cuenta: «Y soñó, y he aquí una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella». En su sueño, Dios se presenta como el Dios de Abraham e Isaac, prometiendo a Jacob tierra, descendientes y bendición global. Pero lo más fascinante no es solo el contenido del sueño, es lo que sucedió con Jacob después. Al despertar, exclama: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Génesis 28:16. La transformación interna es inmediatamente visible. Este hombre, conocido por su naturaleza engañosa y autosuficiente, de repente reconoce la presencia de Dios y su propia ignorancia espiritual. El encuentro nocturno cambió su percepción de la realidad. Y tuvo miedo y dijo: «Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Génesis 28:17. El impacto del sueño fue tan profundo que Jacob transformó el lugar en un memorial sagrado. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Génesis 28:18. Incluso renombró el lugar, llamándolo Betel, que significa casa de Dios. El hombre que se durmió como Jacob, el engañador, comenzó a despertar como Israel, el príncipe de Dios. ¿Has tenido alguna vez un sueño que provocó un cambio profundo en tu perspectiva espiritual? Un sueño después del cual viste a Dios, a ti mismo o tu propósito de vida de una manera completamente nueva. Este tipo de transformación interna es una de las señales más poderosas de que el Espíritu Santo estaba trabajando a través de aquel sueño. Años más tarde, Jacob tendría otro encuentro nocturno con Dios en Peniel, Génesis 32, donde lucharía con un ser celestial hasta el amanecer. Este segundo encuentro completaría la transformación iniciada en Betel, resultando incluso en un cambio de nombre, de Jacob a Israel. Observa cómo Dios frecuentemente usa una serie de sueños a lo largo del tiempo para realizar una transformación interna completa. Esta transformación no es solo emocional o temporal, alcanza el núcleo de la identidad de la persona, cambiando valores, prioridades y carácter. Después de sus encuentros nocturnos con Dios, Jacob pasó de ser un hombre que confiaba en sus propias habilidades engañosas a alguien que se aferraba desesperadamente al Señor, diciendo: «No te dejaré ir si no me bendices». Génesis 32:26. Piensa en cómo los sueños divinos pueden transformarnos de maneras similares. Tal vez haya sido como Jacob, confiando en tus propias estrategias, manipulando circunstancias, huyendo de consecuencias. Un sueño divino puede revelar la presencia de Dios en lugares donde nunca imaginaste encontrarlo, transformando tu entendimiento de lo que realmente importa. La historia de Jacob también nos muestra que la transformación interna frecuentemente viene a través de sueños que revelan la naturaleza y las promesas de Dios. Fue la revelación de quién era Dios. «Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y lo que Él prometió. A ti y a tu descendencia daré esta tierra», lo que cambió la perspectiva de Jacob. Los sueños que Dios envía para transformarnos generalmente contienen una combinación poderosa de su identidad y sus promesas, personalizada para nuestra situación específica. Nos recuerdan quién es Él y lo que ha prometido hacer en nuestra vida, exactamente cuando más necesitamos escuchar estas verdades. Otro aspecto importante de la transformación interna es que generalmente produce un compromiso concreto. Después de su sueño, Jacob hizo un voto. «Si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que hago,
y me da pan para comer y vestido para vestir. Y si regreso en paz a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Génesis 28, 20, 21. Los sueños divinos transformadores raramente terminan solo con emociones o percepciones. Nos mueven hacia decisiones y compromisos específicos. Cambian no solo cómo nos sentimos o pensamos, sino también cómo vivimos. La transformación de Jacob no fue instantánea o completa después de un solo sueño. Fue un proceso que llevó años, con avances y retrocesos, culminando en su segundo encuentro en Peniel. De la misma manera, los sueños transformadores que Dios envía frecuentemente inician un viaje de cambio que se desarrolla a lo largo del tiempo, requiriendo nuestra cooperación continua con el trabajo del Espíritu Santo. La marca definitiva de los sueños divinamente transformadores es su fruto duradero. Años después de su sueño en Betel, Jacob todavía se refería a aquel encuentro como un momento decisivo en su vida. En Génesis 35:3 dice: «Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado». Los verdaderos sueños divinos no son experiencias pasajeras que olvidamos en la agitación del día siguiente. Se convierten en hitos espirituales a los que volvemos repetidamente, lugares de memoria sagrada que continúan moldeando nuestra identidad y dirección por años o incluso décadas. Al concluir nuestra exploración de las 7 señales que revelan cuando Dios está hablando a través de los sueños, recuerda, el propósito final de todos los sueños divinos es transformarnos a la imagen de Cristo. Como Pablo escribió en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando te acuestes a dormir esta noche, abre tu corazón para recibir no solo información o dirección, sino transformación. Porque el Dios que transformó a Jacob, el engañador, en Israel, el príncipe de Dios, a través de encuentros nocturnos, desea hacer una obra igualmente profunda en ti. Octavo, discernimiento de los sueños. Daniel y la sabiduría interpretativa. Hasta ahora, hemos explorado las 7 señales que nos ayudan a identificar cuando Dios está hablando a través de los sueños. Pero, ¿cómo interpretar correctamente estos mensajes nocturnos? Para responder a esta pregunta crucial, vamos a dirigirnos a uno de los más grandes intérpretes de sueños de la Biblia, el profeta Daniel. En el segundo capítulo de Daniel, encontramos una situación extrema. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador y exigió que sus consejeros no solo interpretaran el sueño, sino que también le dijeran cuál era el sueño, una tarea humanamente imposible. Cuando todos los sabios de Babilonia fracasaron, Daniel se presentó con una confianza extraordinaria, pero observa su actitud. Luego Daniel fue a su casa e hizo saber el caso a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidieran misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Daniel 2:17-18. El primer principio de discernimiento que aprendemos de Daniel es la dependencia de la oración. Antes de cualquier intento de interpretación, Daniel y sus amigos buscaron el rostro de Dios. El versículo 19 continúa: Entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche. La clave para interpretar sueños divinos no está en nuestra inteligencia o en técnicas místicas, sino en nuestra humilde dependencia de Dios. ¿Mantienes esta misma actitud cuando buscas entender tus sueños significativos? Antes de consultar libros sobre símbolos oníricos o buscar interpretaciones en Internet, ¿has llevado tus sueños al Señor en oración sincera?
La respuesta de Daniel cuando el misterio fue revelado es igualmente instructiva. Sea bendito el nombre de Dios, por los siglos de los siglos, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Daniel 2, 20, 22. El segundo principio de discernimiento es la actitud de gratitud y humildad. Daniel no tomó crédito por la interpretación, reconociendo que toda revelación viene últimamente de Dios. Cuando recibimos intuición sobre un sueño, nuestra primera respuesta debe ser gratitud, no orgullo espiritual. La capacidad de discernir mensajes divinos es un don, no un logro. Al ser llevado ante el rey, Daniel nuevamente demuestra humildad. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Daniel 2, 27, 28. El tercer principio de discernimiento es reconocer la exclusividad de Dios como fuente suprema de revelación. No podemos depender principalmente de técnicas humanas o patrones culturales de interpretación. La manera en que Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor también nos enseña mucho. No solo identifica los símbolos, la cabeza de oro, el pecho de plata, etc., sino que explica su significado en un contexto mayor del plan de Dios para las naciones. El cuarto principio de discernimiento es buscar el panorama más amplio. Los sueños divinos no existen en el vacío. Se conectan con el propósito mayor de Dios para nuestra vida, iglesia, comunidad o incluso naciones. Cuando recibes un sueño significativo, pregúntate, ¿cómo se conecta esto con lo que Dios ya ha estado hablando en mi vida? ¿Cómo se alinea con su palabra y su carácter revelado en las Escrituras? Años más tarde, en Daniel 4, vemos al profeta interpretando otro sueño para Nabucodonosor, esta vez sobre un gran árbol que sería cortado. La interpretación de Daniel no solo reveló el significado, sino que también ofreció un consejo práctico. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, pon fin a tus pecados con la práctica de la justicia y a tus iniquidades, usando de misericordia para con los oprimidos. Daniel 4:27. El quinto principio de discernimiento es que la verdadera interpretación lleva a la aplicación práctica. Los sueños divinos no son meros ejercicios intelectuales o curiosidades espirituales. Deben llevarnos a acciones específicas que alineen nuestra vida con la voluntad de Dios. Una observación importante sobre Daniel es que su habilidad interpretativa no estaba reservada solo para sus propios sueños, sino que estaba disponible para ayudar a otros. De la misma manera, el discernimiento de los sueños es frecuentemente un don comunitario. El sexto principio es buscar confirmación en la comunidad de fe. Comparte tus sueños significativos con cristianos maduros que puedan ayudarte a discernir su significado a la luz de las Escrituras. Al estudiar a Daniel, vemos también que valoraba cada detalle de los sueños que interpretaba. En el sueño de la gran estatua, notó los materiales específicos de cada parte. En el sueño del árbol, prestó atención a la altura, la posición e incluso a los animales que se refugiaban bajo él. El séptimo principio de discernimiento es atención a los detalles. Cada elemento en un sueño divino puede tener significado. Anota tu sueño tan pronto como despiertes, registrando el máximo de detalles posible, incluyendo colores, números, personas, objetos, emociones e incluso la secuencia de los eventos. Estos detalles pueden proporcionar pistas importantes para el mensaje completo. Finalmente, observa que incluso con todo su don de interpretación, Daniel reconocía que algunos sueños y visiones eran para un tiempo futuro. En Daniel 12:8-9 admite, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?
Él respondió: Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El octavo principio de discernimiento es la paciencia para entender en el tiempo correcto. No todos los sueños divinos serán inmediatamente comprensibles. Algunos se aclararán solo con el desarrollo de los acontecimientos o en una temporada futura de nuestra vida. Si tienes un sueño significativo que todavía no tiene sentido completo, no lo descartes. Regístralo, ora sobre él y mantente abierto a la posibilidad de que su interpretación completa pueda venir en un tiempo futuro, cuando estés listo para recibirla o cuando las circunstancias hagan su significado más claro. Al aplicar estos principios de discernimiento inspirados en la vida de Daniel, estarás mejor equipado para entender el lenguaje de los sueños divinos, como está escrito en Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Noveno, preparándose para recibir, cultivando un corazón receptivo. Ahora que conocemos las señales que identifican los sueños divinos y hemos aprendido principios para interpretarlos, abordemos una cuestión práctica. ¿Cómo podemos prepararnos para recibir estos preciosos mensajeros nocturnos? ¿Existe algo que podamos hacer para aumentar nuestra receptividad espiritual mientras dormimos? La respuesta es un enfático sí, y para entender cómo, vamos a examinar la vida del joven rey Salomón, quien recibió uno de los sueños más transformadores de las Escrituras. En Primeros Reyes 3, antes de su famoso sueño en Gabaón, leemos algo significativo sobre Salomón. Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de David su padre. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Primero Reyes 3:3. El versículo siguiente nos dice que fue a Gabaón para ofrecer sacrificios, y fue después de este acto de adoración que Dios se le apareció en sueños. La primera clave para prepararse para recibir sueños divinos es cultivar un corazón de adoración. Salomón no estaba buscando específicamente un sueño, estaba expresando su amor a Dios a través de la adoración. Esta postura de reverencia creó un ambiente espiritual receptivo para la comunicación divina. Antes de dormir, dedica algunos momentos para adorar al Señor. Esto no necesita ser elaborado. Algunas palabras de gratitud, un salmo cantado en voz baja, o simplemente meditar en su bondad pueden ser suficientes para sintonizar tu espíritu con el cielo. El joven Samuel nos ofrece otra perspectiva valiosa. En 1 Samuel 3:3, se nos informa que Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, cuando el Señor lo llamó. La segunda clave es la proximidad con la presencia de Dios. Samuel dormía cerca del arca del pacto, el símbolo de la presencia divina. Aunque no tenemos un arca física, podemos crear un ambiente que honre la presencia de Dios en nuestra habitación. Algunos encuentran útil dejar una Biblia abierta cerca de la cama, tocar suavemente música de adoración mientras se duermen, o dedicar su habitación como un santuario de paz a través de una simple oración. Elías nos enseña una tercera clave. Después de su confrontación agotadora con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, huyó al desierto, donde finalmente durmió bajo un enebro. Fue durante este sueño, después de extremo cansancio físico y emocional, que un ángel lo tocó y le trajo orientación divina. Primera Reyes 19:5-7. Esto nos muestra la importancia del descanso adecuado. Nuestro cuerpo y mente son templos del Espíritu Santo. Cuando estamos crónicamente privados de sueño o exhaustos, nuestra receptividad espiritual disminuye significativamente. Priorizar. Un ritmo saludable de descanso no es solo una cuestión de salud física, sino de sensibilidad espiritual. José del Antiguo Testamento nos revela otra clave cuando dice al copero y al panadero del faraón:
No son de Dios las interpretaciones. Génesis 48. La cuarta clave es reconocer que Dios es la fuente. Incluso antes de tener cualquier sueño o interpretación, José mantenía una convicción fundamental de que Dios era el origen de toda revelación verdadera. Desarrolla el hábito de reconocer la soberanía de Dios sobre tu vida mental, incluyendo tus sueños. Una simple oración antes de dormir puede expresar esta actitud. Señor, mi mente y mi espíritu están abiertos para escuchar lo que quieres decirme esta noche. Cuando Daniel supo de la orden del rey para matar a todos los sabios de Babilonia, inmediatamente reunió a sus amigos para orar. Daniel 2, 17, 18. La quinta clave es la colaboración en oración. Daniel entendió el poder del acuerdo espiritual al buscar revelación divina. Considera encontrar uno o dos compañeros de oración con quienes puedas compartir tus búsquedas espirituales, incluyendo el deseo de recibir dirección divina a través de sueños. Jesús prometió: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. El libro de Job nos ofrece una perspectiva fascinante, porque Dios habla una y otra vez, aunque el hombre no lo perciba. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces les revela al oído y confirma su instrucción. Job 33, 14, 16. La sexta clave es estar atento a la repetición. Dios frecuentemente habla una y otra vez, pero muchas veces no prestamos atención. Desarrolla el hábito de revisar tus sueños regularmente, buscando patrones o temas recurrentes. Lo que parece una coincidencia puede ser Dios tratando de captar tu atención a través de la repetición. El rey David nos enseña una séptima clave cuando escribe: me acuerdo de ti en mi lecho, medito en ti en las vigilias de la noche. Salmo 63, 6. La meditación en las Escrituras antes de dormir sintoniza nuestra mente con la frecuencia de Dios. Experimenta leyendo un pequeño pasaje bíblico antes de dormir, meditando en él mientras te duermes. Como dice el salmista: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. Nuestra mente inconsciente frecuentemente continúa procesando aquello en lo que estábamos enfocados al dormirnos. Por último, debemos considerar las palabras de Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. La octava y más importante clave es mantener un corazón puro. Nuestra receptividad espiritual está directamente ligada a nuestra pureza interior. El arrepentimiento regular y la confesión de pecados no son solo prácticas para restaurar nuestra relación con Dios, sino también para aumentar nuestra sensibilidad espiritual. Como Isaías experimentó, la impureza espiritual interfiere en nuestra capacidad de ver y oír a Dios claramente. Isaías 6:5. Antes de dormir, haz un breve examen de conciencia, confesando cualquier pecado conocido y recibiendo el perdón que Cristo ya garantizó. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Al aplicar estas claves de preparación en tu vida diaria, estarás creando condiciones favorables para recibir comunicación divina durante el sueño. Recuerda, sin embargo, que los sueños divinos son regalos de la gracia, no conquistas del esfuerzo humano. Como Santiago nos recuerda, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Santiago 1:17. Nuestra parte es preparar el suelo de nuestro corazón, pero es Dios quien elige cuándo, cómo y si plantará las semillas de la revelación nocturna.
Esta comprensión nos mantiene tanto atentos como humildes mientras buscamos escuchar la voz de Dios en todas las dimensiones de nuestra existencia, incluyendo el misterioso reino de los sueños. 10. Trampas a evitar, navegando con sabiduría en el mundo de los sueños. Al buscar discernir y recibir mensajes divinos a través de los sueños, debemos también estar conscientes de las trampas potenciales que pueden desviarnos del camino. La palabra de Dios no solo nos anima a buscar revelación espiritual, sino que también nos advierte sobre los peligros del discernimiento equivocado, como nos recuerda 1 Juan 4:1. Amados, no crean a todo espíritu, sino examinen los espíritus, para ver si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La primera trampa a evitar es la interpretación basada en el ego. Nuestros deseos y expectativas personales pueden fácilmente contaminar nuestra comprensión de los sueños. El profeta Jeremías advirtió sobre esto cuando dijo: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?». Jeremías 17:9. Observa cómo el rey Joacim reaccionó cuando Jeremías compartió un mensaje divino que contradecía sus deseos. Tomó el rollo, lo cortó con un cuchillo y lo arrojó al fuego. Jeremías 36:23. De la misma manera, podemos vernos tentados a editar los sueños divinos que desafían nuestros planes o preferencias. Para evitar esta trampa, pregúntate honestamente: ¿estoy interpretando este sueño de acuerdo con lo que quiero oír o estoy genuinamente abierto para recibir lo que Dios quiere decir? Busca el consejo de personas espirituales que puedan identificar puntos ciegos en tu interpretación. La segunda trampa es la obsesión por los sueños. En Eclesiastés 5:3 leemos: «Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio». Cuando nos volvemos excesivamente enfocados en recibir sueños, podemos inadvertidamente caer en una forma de misticismo que busca experiencias en lugar de buscar a Dios. Recuerda que los sueños son solo uno de los muchos medios por los cuales Dios se comunica. La palabra escrita, la voz del Espíritu Santo, el consejo de creyentes maduros y las circunstancias providenciales son igualmente importantes. Los sueños divinos complementan, nunca sustituyen estos otros canales de revelación. La tercera trampa es la interpretación cultural automática. Cada cultura tiene sus propias tradiciones y supersticiones relacionadas con los sueños. Sin darnos cuenta, podemos importar estas interpretaciones culturales a nuestra comprensión de los sueños, en vez de buscar el discernimiento del Espíritu Santo. En Jeremías 23:28, Dios cuestiona: «¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?», dice el Señor. Debemos separar cuidadosamente las interpretaciones meramente humanas o culturales, la paja, de la verdadera revelación divina, el trigo. Al interpretar sueños, pregúntate: ¿estoy basando mi interpretación en principios bíblicos sólidos o en tradiciones culturales? Aunque ciertos símbolos puedan tener significados universales, la interpretación final debe siempre ser confirmada por la palabra de Dios y por el testimonio interno del Espíritu Santo. La cuarta trampa es la ansiedad por respuestas inmediatas. En nuestra cultura de gratificación instantánea, podemos sentirnos frustrados cuando no entendemos inmediatamente el significado de un sueño. Daniel tuvo que esperar y orar por interpretación, Daniel 2:17-19, y algunos de sus propios sueños y visiones fueron sellados hasta el tiempo del fin, Daniel 12:9. Algunos sueños divinos son como semillas plantadas en nuestro espíritu que solo germinarán y serán comprendidas plenamente en una temporada futura. La paciencia es esencial en el discernimiento espiritual. Como Habacuc fue instruido:
aunque tarde, aguárdala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. La quinta trampa es la negligencia de la Escritura. La prueba suprema de cualquier supuesta revelación, incluyendo sueños, es su concordancia con la palabra de Dios ya revelada. Isaías 8:20 establece este principio claramente. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Ningún sueño verdaderamente divino contradirá los principios establecidos en las Escrituras. Es por eso que el conocimiento bíblico es fundamental para el discernimiento adecuado de los sueños. Como el salmista, debemos poder decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La sexta trampa es compartir indiscriminadamente. No todo sueño espiritual debe ser compartido ampliamente. José sufrió consecuencias severas por compartir sus sueños divinos con sus hermanos envidiosos. Génesis 37, 5, 11. María, en contraste, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. La sabiduría nos enseña que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3:7. Algunos sueños son mensajes personales entre tú y Dios, no destinados a amplia divulgación. Otros son revelaciones que deben ser compartidas con personas específicas o en momentos específicos. Busca discernimiento sobre cuándo, cómo y con quién compartir revelaciones recibidas a través de sueños. La séptima trampa es la acción precipitada. Un error común es implementar inmediatamente grandes cambios de vida basados en un solo sueño, sin buscar confirmación. El rey Nabucodonosor sabiamente buscó interpretación antes de actuar sobre su sueño perturbador. Daniel 2. José del Nuevo Testamento recibió múltiples sueños confirmando la dirección divina para proteger al niño Jesús. Mateo 2. Las decisiones importantes generalmente requieren múltiples confirmaciones, y como vimos al estudiar a Daniel, la sabiduría de la comunidad. En la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. La octava y última trampa es el desánimo. Cuando los sueños cesan, pueden haber temporadas en nuestra vida espiritual cuando los sueños divinos son frecuentes y otras cuando son raros o ausentes. En 1 Samuel 3:1 leemos que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Sin embargo, Dios no había abandonado a Israel. Estaba preparando un nuevo capítulo a través del joven Samuel. Si estás en una temporada donde los sueños significativos parecen ausentes, no presumas que Dios está silencioso o que tú estás espiritualmente insensible. Mantén tu fidelidad en las disciplinas espirituales y permanece abierto a otras formas por las cuales Dios puede estar comunicando su voluntad para tu vida. Al navegar por el mundo de los sueños espirituales, recuerda las palabras de Pablo: no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno. 1 Tesalonicenses 5, 19, 21. Este equilibrio entre apertura y discernimiento nos protegerá de las trampas mientras permanecemos receptivos a las genuinas revelaciones divinas que Dios graciosamente concede durante nuestro sueño. Como el mismo Jesús nos enseñó, mis oyentes son como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Al fundamentar nuestro discernimiento de los sueños en la roca sólida de la palabra de Dios, navegaremos con sabiduría a través de este fascinante aspecto de nuestra vida espiritual. Conclusión: un viaje transformador por los sueños divinos. Querido hermano, querida hermana, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las 7 señales que revelan cuándo Dios está hablando a través de los sueños. Recordemos brevemente el tesoro espiritual que hemos descubierto juntos.
Primero, la claridad inusual que experimentamos cuando Dios habla, como el joven Samuel con su experiencia vívida y nítida. Segundo, la repetición temática que vimos en la vida de José, cuando símbolos y mensajes regresan para enfatizar una verdad divina. Tercero, la paz sobrenatural que Salomón sintió después de su encuentro nocturno con Dios, esa tranquilidad inexplicable que permanece más allá del despertar. Cuarto, las emociones intensas que Pedro experimentó con su visión transformadora, sentimientos profundos que indican un toque celestial. Quinto, la confirmación externa que José del Nuevo Testamento recibió cuando eventos de la vida real validan el mensaje del sueño. Sexto, la dirección específica que guió a Ananías hasta Saulo, detalles precisos que serían imposibles de conocer naturalmente. Y séptimo, la transformación interna que cambió a Jacob para siempre, ese cambio profundo que permanece mucho después de que el sueño termina. Ahora, reflexiona sobre cómo esta palabra puede transformar tu vida hoy. Dios todavía habla a través de sueños y Él puede estar tratando de comunicar algo crucial para tu caminar en este exacto momento. Que tus ojos espirituales sean abiertos para reconocer su voz en el silencio de la noche. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por nunca dejar de hablarnos. Te agradecemos porque tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. El Dios que se comunica a través de sueños y visiones continúa hablando a sus hijos. Abre nuestros corazones para recibir, nuestros ojos para ver y nuestros oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo. Ayúdanos a discernir tu voz en medio del ruido de este mundo. Que podamos, como Samuel, decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Como José, que podamos usar tus revelaciones para bendecir a otros. Como Daniel, que podamos buscarte en oración por sabiduría para interpretar. Y como Jacob, que podamos ser transformados por los encuentros nocturnos contigo. En el nombre de Jesús, que nos revela el corazón del Padre. Amén. Felicidades por haber permanecido hasta el final de este mensaje. Formas parte de un grupo especial y selecto de personas que valora el conocimiento profundo de la palabra. Mientras muchos desisten en los primeros minutos, tú perseveraste para recibir toda la enseñanza, y esto revela mucho sobre tu compromiso espiritual y tu hambre por la verdad divina. Me gustaría que comentaras abajo: quiero oír la voz de Dios en los sueños y buscar su rostro en todo momento. Este comentario me ayudará a identificar a los escogidos que están comprometidos con un nivel más profundo de revelación espiritual. Piensa ahora en alguien que conoces que ha estado hablando sobre sueños extraños o está buscando dirección para su vida. Esta persona necesita urgentemente este mensaje. Compartir este video no es solo un gesto de amistad, es un acto de amor como el de Ananías, que fue guiado por Dios para transformar la vida de Saulo. De la misma manera que un médico que descubrió la cura para una enfermedad estaría moralmente obligado a compartirla, tú ahora posees una revelación que puede liberar a alguien de las cadenas de la confusión espiritual. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, pregúntate, si los sueños son ventanas hacia el cielo, ¿por qué cerrar esas ventanas entre una revelación y otra? Cada suscripción no es solo un número, es una declaración espiritual de que valoras este canal de comunicación divina. Aquellos que ya se han suscrito sientan el calor de la sonrisa de aprobación del Padre, pues están contribuyendo a que su palabra alcance los confines de la tierra. Nuestro canal es como el aceite de la lámpara que mantiene tu llama espiritual encendida. Así como las vírgenes prudentes de la parábola de Jesús, mantente abastecido con revelación fresca regularmente. Nuevos videos son como el maná en el desierto.
alimento fresco que Dios provee para tu jornada espiritual. Ahora, quiero invitarte a permanecer algunos minutos en silencio, dejando que la música suave que sigue ministre a tu espíritu. No saltes al siguiente video todavía. Permite que esta revelación sobre sueños divinos penetre profundamente en tu ser. En estos momentos de quietud, ofrece palabras de gratitud al Señor por lo que Él ha revelado hoy. Y mantente abierto a cualquier susurro adicional que Él pueda compartir con tu corazón. En la descripción debajo de este video encontrarás enlaces a otras enseñanzas preciosas de nuestra serie sobre comunicación divina, incluyendo 7 palabras secretas que activan el poder del Espíritu Santo y cambian tu destino. Y no pierdas tu próxima noche de insomnio. Jesús tiene un propósito secreto para ella, no lo ignores. Cada uno de estos tesoros espirituales ha sido cuidadosamente preparado para edificar tu fe y profundizar tu relación con el Padre Celestial. Que el Dios que habla a través de sueños continúe revelando sus misterios a tu espíritu, no solo mientras duermes, sino en cada momento de tu caminar con Él.